Bueno, hoy vamos a empezar la segunda clase del curso. La clase pasada estuvimos hablando, no sé si ustedes estuvieron, pero estuvimos viendo las características del núcleo atómico y cómo esas características del núcleo atómico eran las que justificaban la existencia del fenómeno de radiactividad, que es el tema que nos va a ocupar básicamente en el resto del curso. ¿Qué es la radiactividad? La radiactividad es un fenómeno espontáneo de transformación de un nucleido en otro con emisión de energía, y a esa energía es a lo que llamamos radiación. Esta definición tiene algunos conceptos importantes que van a ser los que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Algunos ya los vimos, por ejemplo, el concepto de nucleido. Recuerdan que en la clase anterior dijimos que si bien en química la unidad es el elemento, en radioquímica el elemento no nos sirve como unidad debido a que puede haber átomos pertenecientes al mismo elemento, pero que tengan propiedades en cuanto al fenómeno de radiactividad diferentes. Por eso nos definimos el nucleido, y para que dos átomos pertenezcan al mismo nucleido tienen que tener no solamente la misma cantidad de protones, o sea, el mismo Z, sino que tienen que tener la misma cantidad de nucleones totales, o sea, el mismo A, y también la misma cantidad de energía en su núcleo, la cual era derivada del ordenamiento de esos nucleones dentro del núcleo, en niveles energéticos, parecido a lo que ocurre con los electrones. El fenómeno de radiactividad fue descubierto recién en 1896 por el científico francés Henri Becquerel, cuando él estudiaba la fluorescencia de algunas sales de uranio. Encontró que había sustancias que emitían, en ausencia de un estímulo externo, una radiación hasta el momento desconocida. En la fluorescencia hay emisión, pero esa emisión ocurre luego de la estimulación con luz, o sea, entregamos radiación a la materia y la materia nos devuelve parte de esa radiación. Él descubrió que aún en ausencia de ese estímulo luminoso había algunas sustancias que emitían una radiación. Luego los esposos Curie estudiaron el fenómeno y descubrieron los primeros elementos radiactivos, el radio y el polonio. En la figura lo que vemos es un equipo de detección, o un sistema para detección de la radiactividad basado en la ionización que produce esa radiación. Esto ustedes lo van a ver en más detalle cuando tengan en este mismo curso una clase sobre detección de la radiación. Van a ver cuáles son las formas en que la radiación se detecta. Pero ellos tenían un instrumento, como el que ven en la figura, donde a través de la formación de cargas eléctricas podían medir la cantidad de radiactividad de una sustancia. Ustedes ya saben, porque seguramente lo vieron en secundaria, que los núcleos radiactivos pueden emitir distintos tipos de radiación. Fundamentalmente radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. La radiación alfa está formada por núcleos de helio. La radiación beta puede ser de dos tipos, si bien en esta figura solo aparece lo que se llama radiación beta menos, formada por electrones. Luego se vio, esto se descubrió más adelante, que podía existir un segundo tipo de radiación beta, la llamada radiación beta más, formada por positrones. ¿Se acuerdan que dijimos que, de acuerdo a las teorías actuales de física nuclear, para cada partícula existente existe también su antipartícula? Y el positrón sería la antipartícula del electrón, que tiene todas las propiedades iguales a un electrón, pero carga positiva. Y hay un modo de decaimiento radiactivo que da lugar a la formación de positrones. Por último tenemos la radiación gamma, que no está formada por partículas, es radiación electromagnética, aunque considerando la dualidad onda-partícula también podemos considerar la radiación gamma formada por partículas, que serían los fotones. Ustedes estas cosas ya las saben.
Entonces, en la clase anterior estuvimos hablando de la estabilidad del núcleo y hablamos de dos fuerzas contrapuestas que eran la repulsión entre los protones, que es una repulsión electrostática por tener el mismo signo de carga eléctrica y por la proximidad que existe entre ellos, y esa fuerza estaba contrarrestada por la fuerza nuclear, que era una fuerza independiente de la carga, que ocurría entre todos los nucleones, entre protones, entre neutrones y también entre protón y neutrón. Y que era una fuerza de muy corto alcance que lo que provocaba era que el núcleo estuviera formado por todas las partículas en muy íntimo contacto unas con otras, porque si aumentaba la distancia entre las partículas y aumentaba al aumentar el tamaño del núcleo, veíamos que esa fuerza nuclear ya no podía contrarrestar a la repulsión electrostática y teníamos todos los núcleos radiactivos para Z mayor de 83. Ahora vimos también este diagrama donde teníamos lo que llamamos el cinturón de estabilidad, que era una franja, una banda, donde aparecían representados los 275 nucleidos estables que existen, y veíamos cuál era su relación N sobre Z o Z sobre N para lograr la estabilidad, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver ahora es qué pasa cuando N sobre Z cae fuera del cinturón de estabilidad. Sabemos que si eso ocurre, el nucleido va a ser radiactivo, pero nosotros vamos a ver ahora de qué manera esos núcleos radiactivos se transforman para acercarse más a la estabilidad. Si nosotros tenemos un nucleido que se encuentra, por ejemplo, por encima del cinturón de estabilidad, ¿no? Para Z igual 40, tiene menos neutrones que los que corresponden a la estabilidad. Si está por debajo, vemos por ejemplo para Z de vuelta para Z igual a 40, podemos, si tenemos 70 neutrones, entonces estamos por debajo del cinturón de estabilidad, nos sobran neutrones. O sea, por debajo nos sobran neutrones, por encima del cinturón de estabilidad nos faltan neutrones. Entonces, cuando tenemos exceso de neutrones respecto a la estabilidad, lo que se ha visto que pasa es que un neutrón se transforma en un protón más un electrón. De esa manera disminuye el N y aumenta el Z y nos acercamos al cinturón de estabilidad. Esto corresponde a la emisión beta menos, o sea, emisión de un electrón. Cuando estamos por encima del cinturón de estabilidad, o sea, cuando tenemos un N sobre Z que es menor que la estabilidad, nosotros necesitamos aumentar el N o disminuir el Z. Y lo que se ha visto que ocurre son dos cosas. Por un lado podemos tener un protón que se transforma en un neutrón más un positrón, o sea, un electrón de carga positiva. Tenemos que baja el Z y aumenta el N. Esto se llama la emisión beta más. Pero hay una segunda alternativa para esta situación, y es que un protón del núcleo capture un electrón orbital para transformarse en un neutrón. De esta forma nuevamente disminuye el Z y aumenta el N, y a este fenómeno lo llamamos captura electrónica. O sea que cuando N sobre Z es mayor que la estabilidad tenemos emisión beta menos, cuando N sobre Z es menor que la estabilidad podemos tener emisión beta más o captura electrónica, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos reales para que ustedes entiendan un poco mejor cómo funciona esto de la relación N sobre Z y cómo en algunos casos nos permite predecir el modo de caimiento, pero en otros casos no es tan así. Veamos ahora el ejemplo de los isótopos del carbono. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder predecir el modo de caimiento de un determinado isótopo del carbono, en este caso, es saber cuál o cuáles son los isótopos estables, o sea, cuál sería nuestro punto de referencia del cinturón de estabilidad. En el caso del carbono tenemos dos isótopos estables, el carbono 12, que es mayoritario, y el carbono 13, que tiene una fracción pequeña, pero también es estable.
El carbono tiene isótopos que van desde el 9, 8 hasta el 14. ¿Ah? O sea que nosotros tenemos algunos isótopos que se encuentran por debajo del cinturón de estabilidad, 9, 10 y 11, tienen N sobre Z menor que lo que corresponde al cinturón de estabilidad, y el modo de caimiento que se ha visto que tienen es beta más. O sea que están de acuerdo a la regla que dijimos. Los que se encuentran por encima del cinturón de estabilidad, 14, 15 y 16, son emisores beta menos. O sea que el carbono cumple estrictamente con la regla que nosotros dijimos. Veamos ahora otro ejemplo. Los isótopos del cobre. El cobre tiene dos isótopos estables, que son el cobre 63 y el cobre 65. Los que se encuentran por debajo del 63, que son del 57 al 62, son emisores beta más. Y puede haber captura electrónica también. No lo tengo aquí el dato. Los que están por encima del 65, del 66 al 69, emisores beta menos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el cobre 64? ¿Existe el cobre 64? ¿Y qué modo de caimiento tiene? Porque si nosotros lo comparamos con el cobre 63, le sobran neutrones, pero si lo comparamos con el 65, le faltan neutrones. O sea que esta situación es una situación que no es exactamente la que nosotros habíamos visto en nuestra regla. Entonces, en este caso, nosotros no podemos predecir el modo de caimiento, tenemos que ir a los datos experimentales. Y los datos experimentales nos muestran que el cobre 64 sí existe y que decae simultáneamente por emisión beta menos y por emisión beta más. ¿Eso qué quiere decir? Que un porcentaje de los átomos de cobre 64 va a decaer por emisión beta menos y otro porcentaje por beta más. Esos porcentajes son fijos. ¿Para qué pongo este ejemplo? Para que ustedes vean que la regla que yo les expliqué antes respecto al modo de caimiento en relación al N sobre Z es una regla que se cumple en la mayor parte de los casos, pero que tiene excepciones. ¿Ah? ¿Por qué tiene excepciones? Porque nosotros estudiamos el núcleo atómico en base a modelos, y esos modelos no son 100% exactos. Son una aproximación. Hay muchas cosas de la estructura del núcleo que no conocemos porque no podemos estudiarla de forma directa. Y estas anomalías en realidad nos demuestran que nuestro modelo no es perfecto. O sea que nosotros no siempre podemos predecir el modo de decaimiento en función del N sobre Z. Y siempre la última palabra la tienen los datos experimentales. Tenemos otro ejemplo, modo de caimiento de los isótopos del yodo. ¿Ah? El yodo tiene un único isótopo estable, que es el yodo 127, y hasta aquí todo parece muy normal. Los que tienen A menor a 127 deberían decaer por beta más y captura electrónica. Los que tienen un A mayor, o sea, más neutrones, superior al 127, deberían decaer por emisión beta menos. Y tenemos que del yodo 111 al 125 decaen por beta más y captura electrónica, o a veces por los dos simultáneamente. Pero los que tienen de 129 a 140 por beta menos. Pero ¿qué pasa? Tenemos el yodo 126, que debería decaer por emisión beta más o captura electrónica, y también tiene un cierto porcentaje de emisión beta menos. Y tenemos el yodo 128, que idealmente debería decaer por emisión beta menos, y decae por beta más y beta menos simultáneamente. O sea que de todo esto lo que sacamos es que existe una regla que nos indica a partir del N sobre Z cuál debería ser el modo de caimiento más probable de un nucleido, pero esta regla tiene excepciones. ¿Ah? Inclusive en casos como el de yodo con un único isótopo estable pueden aparecer situaciones límite en las cuales la regla no se está cumpliendo, y por tanto, como yo les dije antes, lo que nos indica qué es lo que pasa en realidad son los datos experimentales. Otra cosa importante es que no siempre un nucleido radiactivo va a decaer a un nucleido estable.
A veces tenemos varios pasos de decaimiento y ustedes seguramente ya oyeron hablar de las series radiactivas naturales, de algunos radionucleidos que decaen por muchos pasos antes de llegar a la estabilidad. Lo que sí ocurre es que en cada paso de decaimiento mejora la estabilidad. Nos acercamos un poco más a ese cinturón de estabilidad, pero no necesariamente llegamos en un único paso a un nucleido estable. Los nucleidos que tienen Z mayor de 83, ¿se acuerdan que dijimos que en este caso lo que más importaba no era si le sobraban protones o le sobraban neutrones, sino que debido a la cantidad total de nucleones, el núcleo era demasiado grande y entonces ese tamaño era lo que lo hacía inestable. Por eso se ve que en los nucleidos con Z mayor de 83, hay una tendencia a disminuir rápidamente la cantidad de nucleones para acercarse a la estabilidad y es donde empieza a aparecer con más probabilidad la emisión alfa. ¿Por qué? Porque la emisión alfa, que como ya dijimos está formada por núcleos de helio, nos permite liberarnos de 2 protones y 2 neutrones simultáneamente. Entonces implica una pérdida importante de tamaño. Muchas veces la emisión alfa va acompañada por otros tipos de emisión, puede haber parte de emisión beta más, beta menos, captura electrónica o radiación gamma. Hasta ahora no hablamos de la radiación gamma, porque de acuerdo al N sobre Z podía ser beta menos, beta más, captura electrónica, cuando el núcleo es muy grande, lo más importante es la emisión alfa. ¿Y qué pasa con la radiación gamma? La radiación gamma aparece porque en estos procesos de transformación de protón en neutrón, de neutrón en protón, o de formación de una partícula alfa, esos nucleones que estaban en determinados niveles de energía pueden quedar desordenados, ¿no? Pueden quedar en estados energéticos superiores al estado fundamental. Entonces, cuando existe este exceso de energía, o sea, estados excitados nucleares, el exceso de energía se libera como radiación gamma. En la mayor parte de los casos, esa emisión ocurre en un tiempo muy breve, menor a 10 a la menos 12 segundos. Entonces nosotros vamos a decir, por ejemplo, que tenemos un emisor beta gamma, o beta más gamma, o que decae por emisión, por captura electrónica acompañado de radiación gamma, ¿no? En otros casos va a ocurrir que el estado excitado tiene una duración más larga y ahí es cuando hablamos de estados metaestables. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de los isómeros? Los isómeros tenían todas sus propiedades iguales excepto el nivel de energía de su núcleo. Y dijimos que teníamos el estado fundamental y estados metaestables. Los estados metaestables no son otra cosa que estados excitados con una duración más larga, y también el estado metaestable va a desexcitarse, va a perder el exceso de energía a través de la emisión de radiación gamma, pero esa emisión va a demorar más, se va digamos, a detectar como un evento separado y consideramos que se trata de un nucleido diferente, isómero del anterior. Además de estos modos de decaimiento que hablamos, que son los modos de decaimiento más frecuentes, existen otros menos frecuentes, como la fisión espontánea, la emisión de protones o la emisión de fragmentos pesados, que son poco frecuentes y no vamos a hablar de ellos en este curso. Ahora vamos a empezar a ver cada uno de esos modos de decaimiento en un poco más de detalle y vamos a terminar hablando de la tabla de nucleidos, donde nosotros vamos a tener centralizada toda la información respecto al decaimiento de un cierto nucleido. Ustedes en la figura están viendo ahora un pedacito de esa tabla de nucleidos que agrupa a todos los nucleidos conocidos, tanto estables como radiactivos. Vamos a empezar por el decaimiento beta menos. El decaimiento beta menos se produce en nucleidos con exceso de neutrones, o sea que tienen un N sobre Z mayor que la estabilidad.
Y como dijimos, implica la transformación de un neutrón en un protón con emisión de un electrón y energía. En ese caso, el número total de nucleones permanece constante, el A permanece constante, y el número atómico aumenta en una unidad. O sea que nosotros, desde el punto de vista químico, lo que vamos a ver es que partimos de un cierto átomo, un cierto nucleido, que tenía un Z, y vamos a llegar a otro que es otro elemento distinto, con cantidad de protones Z más 1. Y la cantidad total de nucleones se conserva. Se emite un electrón que se lleva al menos una parte de la energía liberada en el proceso como energía cinética. O sea que la radiación beta son electrones que se emiten a alta velocidad porque se llevan como energía cinética la energía liberada, el exceso de energía que tenía el núcleo X aparece parcialmente como energía cinética de ese electrón. Entonces, cuando se emite un electrón, radiación beta menos, y no tenemos radiación gamma que acompañe, o sea, no tenemos el nucleido I en estado excitado, sino que nos queda directamente en el estado fundamental, nosotros esperaríamos que todos los electrones emitidos tengan la misma energía. Sin embargo, cuando los científicos estudiaron la energía de los electrones beta menos emitidos por un cierto nucleido, vieron que no todos los electrones tenían la misma energía, sino que había electrones que tenían todo un rango de energías que iba entre 0 y un valor de energía máxima. ¿No? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos en la clase pasada que, de acuerdo a la ecuación de Einstein, la masa y la energía son magnitudes que se pueden interconvertir? O sea que cuando hay liberación de energía es porque una parte de la masa del sistema se transforma en energía. Entonces, nosotros podríamos teóricamente calcular la energía de los electrones emitidos en una emisión beta menos a través de la cantidad de masa que disminuyó el sistema. Cuando se hace eso, se ve que ese valor de energía coincide con la energía máxima del espectro beta. Pero vemos que en realidad son muy pocos los electrones que tienen la energía máxima. Y la mayor parte de los electrones, el máximo de la curva, está aproximadamente a 1/3 de la energía máxima. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un electrón como el que está marcado en la figura que tiene una energía E1, ¿dónde está la energía que falta en relación a la energía máxima? ¿Dónde está la energía E máxima menos E1? ¿Es que no se cumple la conservación de la energía o la conservación del balance entre masa y energía? Yo siempre les digo que a estas alturas, si eso pasara, ya nos habríamos enterado. O sea que esa no es la respuesta, porque a ustedes siempre les siguieron diciendo que la energía se conserva. Lo que se postuló en ese momento, cuando se descubrió esto, fue que existía otra partícula que se emitía conjuntamente con el electrón en el decaimiento beta menos. Y a esa partícula se le llamó el neutrino. ¿Por qué el neutrino? Porque la partícula tenía que ser una partícula neutra, porque las partículas con carga se pueden detectar mucho más fácilmente, y en ese momento esa nueva partícula no se había detectado todavía. A su vez, tenía que ser una partícula con masa muy pequeña, inclusive se habla de masa nula. A uno le resulta como extraña la idea de una partícula que no tenga masa. Pero bueno, estas son cosas de la física nuclear, que pueden existir partículas sin masa. Entonces, esta partícula, como dijimos, es una partícula sin carga, o sea, neutra, y con masa muy pequeña o nula, y por eso se le llamó el neutrino, un neutrón pequeño. ¿Y cómo funcionaría esto? Si nosotros tenemos un electrón, o sea, un espectro de electrones como el que vemos en la figura, para que se cumpla la conservación de la energía, tenemos que tener un espectro de los neutrinos, o en este caso antineutrinos, eso es por consideraciones de conservación del momento magnético, que se dice que para la emisión beta menos son los antineutrinos los que y no los neutrinos,
porque el neutrino también tendría su antipartícula. Entonces el espectro debería ser como el que ven en la figura. De hecho, si el electrón tiene energía E1, el neutrino o antineutrino tiene que tener energía E2, de forma que sumadas me den la energía máxima. O sea que los espectros tienen que ser complementarios, y si sumamos las áreas bajo la curva, llegamos a un valor único de energía, que es el valor teórico. O sea que la teoría respecto al decaimiento beta menos es que no solo se emiten los electrones, sino que se emiten también los antineutrinos, con un espectro energético complementario, de forma que la energía obviamente se conserva. Los científicos estuvieron ideando sistemas para detectar y para poder comprobar que los neutrinos y antineutrinos existían, y lo lograron. O sea, actualmente está completamente comprobado la existencia de los neutrinos y antineutrinos, y la justificación de por qué los electrones beta tienen el espectro energético que tienen. O sea que nosotros, cuando vamos a una tabla, vamos a encontrar un valor de energía beta que corresponde a la energía máxima. Pero tenemos que recordar que en realidad la energía de los electrones va a variar entre 0 y ese valor máximo que figura en las tablas. ¿Está más o menos claro? Además del electrón y el antineutrino, también, como dijimos, la emisión beta puede ir acompañada de uno o varios rayos gamma. La energía de los rayos gamma no la podemos calcular porque no tiene masa la radiación gamma, y por lo tanto nosotros lo que calculamos siempre es la energía máxima. Si hay rayos gamma, la energía máxima de los electrones disminuye, porque la energía total que se intercambia en un decaimiento es esa energía máxima calculada. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo el carbono 14, que ustedes habrán sentido nombrar vinculado a la datación. Es un emisor que llamamos beta puro. Emite radiación beta menos, no emite radiación gamma. El flúor 20 también decae por emisión beta menos, pero acompañada de radiación gamma. Existen muchísimos ejemplos, van a verlo cuando veamos en la tabla de nucleidos toda la cantidad de emisores beta que podemos tener con muchas situaciones distintas. Lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros calculamos la energía beta máxima a partir de la disminución en la masa del sistema. Y para eso planteamos la ecuación del decaimiento beta menos. Partimos de un nucleido X que se transforma en un nucleido Y, que se acuerdan que tenía el mismo A y Z, una unidad mayor, más un electrón, más energía. Y tenemos que calcular la variación en la masa. Y nosotros, normalmente, en todo lo que tiene que ver con procesos nucleares, no calculamos los delta, como ustedes calculan en fisicoquímica o en química general, final menos inicial, sino que lo calculamos al revés, inicial menos final. Eso es una convención, de forma que cuando la masa disminuye, el delta M es positivo y el valor de energía nos da positivo. Recuerden que el decaimiento radiactivo es un proceso espontáneo, o sea que siempre va a haber emisión de energía. Si el delta M calculado de esta forma nos da menor que 0, eso quiere decir que ese proceso no ocurre. No puede ocurrir nunca un decaimiento radiactivo si el delta M calculado como inicial menos final nos da menor que 0. Entonces, ¿qué tenemos en la situación inicial? El nucleido padre, la masa del padre. ¿Qué tenemos en la situación final? El hijo más un electrón. Masa del hijo menos masa del electrón. Pero tenemos que hacer una puntualización. Los procesos de decaimiento radiactivo son procesos nucleares. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una ecuación de lo que está pasando con el núcleo.
nosotros no tuvimos en cuenta los electrones periféricos todavía. O sea que esta masa es la masa nuclear del padre y esta masa es la masa nuclear del hijo. Pero nosotros no tenemos una tabla de masas nucleares. Lo que tenemos es una tabla de masas atómicas. Entonces, esta ecuación la tenemos que transformar en una ecuación con masas atómicas. Y para eso tenemos que mirar qué le pasa a los electrones. Entonces, partimos del nucleido X que tiene Z electrones. Llegamos al nucleido Y que sigue teniendo los mismos Z electrones, porque en principio no le pasó nada a los electrones. El proceso fue un proceso nuclear. Este electrón es un electrón que surgió de la transformación de un neutrón en un protón. No es un electrón de las capas electrónicas. Y además, como dijimos, ese electrón se lleva un montón de energía cinética, o sea que va a salir fuera del núcleo. Si nosotros tuviéramos un único núcleo en el vacío, tendríamos un electrón que se va lejos y tendríamos un núcleo que nos quedó con un electrón de menos, o sea, con una carga positiva. Pero como todo esto ocurre en la materia donde hay muchos electrones, este electrón escapa de este núcleo, pero va a ir a completar las capas electrónicas de otro núcleo igual. Por lo tanto, nosotros desde el punto de vista exclusivamente de la masa, podemos considerar que este electrón sería el electrón que le falta al nucleido Y. Y por lo tanto, cuando nosotros ponemos la masa atómica del hijo, este electrón ya está contado. Y por lo tanto, cuando calculamos el delta M a partir de las masas atómicas, tenemos que el delta M se calcula en la emisión beta menos como masa atómica del padre menos masa atómica del hijo. Luego, si se acuerdan, hablamos de cuando hacíamos la ecuación E igual M por C al cuadrado y hacíamos las conversiones de unidades para tener la masa en UMAS y la energía en electronvoltios, dijimos que la energía la podíamos calcular como delta M por 931,5. Entendido que la energía nos queda en megaelectronvoltios. O sea que de esta forma nosotros podemos calcular la energía beta máxima en un decaimiento beta menos. Y otra cosa importante es ver que cuando tenemos un nucleido al que le sobran neutrones, la única condición para que pueda decaer por emisión beta menos es que la masa atómica del padre sea mayor que la masa atómica del hijo. Si eso ocurre, ya tenemos un delta M positivo que permite que el decaimiento ocurra de esta manera. ¿Está más o menos claro? Bueno. Bueno, y nosotros dijimos que en un decaimiento beta menos, un neutrón se transforma en un protón, con emisión de un electrón y un antineutrino. Pero es muy fácil, o sea, es una cosa, a uno le parece como raro que el neutrón se transforme en protón. Sin embargo, si ustedes recuerdan lo que estuvimos viendo en la clase anterior, se acuerdan que dijimos que neutrón y protón no son partículas elementales, sino que son partículas que están compuestas por otras partículas a las que llamábamos quarks. Y se acuerdan que dijimos que el neutrón estaba formado por dos quark down, quark D, y un quark up. Y el protón por dos up y un down. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que utilizando este modelo de los quarks, el decaimiento beta menos en realidad se traduce a la transformación de un quark down y un quark up. El down, el D se transforma en U, y eso es lo que libera el electrón más el antineutrino. Y no sé si se acuerdan que también dijimos que en la naturaleza existían 4 fuerzas, que eran la gravitación, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte, que dijimos que la fuerza fuerte era la fuerza nuclear, y la fuerza débil. Bueno, la fuerza débil sería la responsable de que los quark D se transformen en quark U, y por lo tanto responsable del decaimiento beta menos, y ahora en un ratito vamos a ver que también sería esa misma fuerza la responsable del decaimiento beta más y la captura electrónica.
¿Ah? Entonces el decaimiento, lo que se llama globalmente el decaimiento beta, estaría mediado por la fuerza débil y significaría una transformación entre tipos de quark. Vamos a pasar ahora al decaimiento beta más. El decaimiento beta más dijimos que ocurría en nucleidos con defectos de neutrones. O sea, tienen menos neutrones que lo que corresponde al isótopo estable del mismo elemento. ¿Ah? Y por tanto, N sobre Z es menor que lo que corresponde al cinturón de estabilidad. Esa transformación implicaba la transformación de un protón en un neutrón con emisión de un positrón y energía. En este caso, el número total de nucleones permanece constante nuevamente y el número atómico disminuye en una unidad. El espectro del positrón es análogo a lo que ya vimos para el electrón, ¿tá? Y eso se debe a que en la emisión del positrón vamos a tener también la emisión conjunta de un neutrino. La única diferencia importante entre el decaimiento beta más y el decaimiento beta menos es que en el decaimiento beta más se forma un positrón. Y el positrón es una partícula que no existe en la naturaleza. Y además es la antipartícula del electrón. Y el electrón sí existe en abundancia en la naturaleza. ¿Se acuerdan que dijimos que la antipartícula tenía todas las propiedades iguales que la partícula, salvo la carga eléctrica? Y que además partícula y antipartícula no podían coexistir y que cuando se encontraban ocurría lo que se llamaba la aniquilación. Y la aniquilación era la transformación de la masa de esas dos partículas en energía. Entonces, en la emisión del positrón estamos exactamente en esa situación. Si la emisión se diera en el vacío y no hubiera otros electrones, el positrón podría vivir eternamente. Pero como eso no ocurre, el decaimiento beta más ocurre en la materia donde hay muchos electrones, el positrón escapa del átomo con la energía cinética del decaimiento, va a perder esa energía por choques y cuando llega al reposo, después de haber recorrido una cierta distancia, va a encontrar un electrón y va a producirse el fenómeno de aniquilación. O sea que siempre que haya emisión de positrón, van a aparecer dos rayos gamma de 0,51 MeV. ¿Por qué dos rayos gamma de 0,51 MeV? Porque 1,02 megaelectronvoltios es la cantidad de energía equivalente a 2 veces la masa del electrón. Y se ha visto que esa energía se emite como dos rayos gamma que se emiten en sentidos contrarios, o sea, a 180 grados uno del otro. Esa radiación es característica de la emisión de positrones. Siempre que hay emisión de positrones, tenemos estos dos rayos gamma que acompañan. Vamos a ver ahora cómo calculamos la energía beta máxima para la emisión de positrones y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos para la emisión beta menos. Primero lo vemos en masas nucleares y luego lo pasamos a masas atómicas. En este caso partimos de un nucleido X, llegamos a un nucleido Y más un positrón. Entonces, en masas nucleares tenemos la masa del nucleido padre menos la masa del nucleido hijo menos la masa del electrón, porque la masa del positrón es igual a la masa del electrón. Vamos a ver ahora qué pasa en la periferia, qué pasa con los electrones. Partimos de un núcleo X que tiene Z electrones, llegamos a un núcleo Y que tiene Z electrones también, más un positrón. Pero ¿qué pasa? El núcleo Y tiene un Z, una unidad menor, o sea que le sobra un electrón. Tiene que perder un electrón más. ¿Ah? Cuando nosotros contamos la masa atómica de Y, solo contamos Z menos un electrón, pero tiene que haber Z. Entonces, el delta M para la emisión de positrones es igual a la masa atómica del padre menos la masa atómica del hijo menos 2 por la masa del electrón. ¿Ah? Porque en realidad nosotros tenemos que restar un electrón más que no está en la masa atómica de Y.
Ese electrón no es un electrón del mismo átomo, pero es el electrón que se va a aniquilar con el positrón. Este factor 2 por la masa del electrón, que es una parte de la masa que se pierde, es lo que luego se transforma en radiación de aniquilación. Además de ver cómo se calcula el delta M en la emisión de positrones, es importante que ustedes se den cuenta que la emisión de positrones es un modo de caimiento que requiere mayor diferencia energética entre padre e hijo. Para que este delta M sea positivo, no nos alcanza con que la masa atómica del padre sea mayor que la masa atómica del hijo. La masa atómica del padre tiene que ser mayor que la masa atómica del hijo más 2 por la masa del electrón. O sea que no siempre que tenemos un defecto de neutrones va a poder ocurrir el decaimiento beta más, porque puede ser que la diferencia de masa entre el padre y el hijo no alcance para este decaimiento, que es un modo de decaimiento que requiere bastante energía. La energía obviamente la calculamos como delta M por 931,5. Entonces, como la emisión de positrones es un modo de decaimiento que requiere mucha energía y no siempre es posible, hay otro modo de decaimiento que sirve para mejorar la estabilidad de los nucleidos a los cuales le faltan neutrones, que dijimos que era la captura electrónica. La captura electrónica otra vez se produce en nucleidos con defecto de neutrones, con N sobre Z menor a la estabilidad, y vimos que implica la captura de un electrón orbital por parte de un protón nuclear, transformándose ambos en un neutrón con emisión de un neutrino y energía. La captura electrónica también forma parte de lo que globalmente se llama el decaimiento beta. El decaimiento beta involucra beta menos, beta más y captura electrónica. El número total de nucleones otra vez permanece constante y el número atómico disminuye en una unidad. O sea que el hijo que se forma por captura electrónica es exactamente el mismo que se formaría por emisión de positrones, si bien el proceso es diferente. En este caso vemos que la única partícula emitida, la única partícula que tenemos de este lado es el neutrino. O sea que el neutrino se va a llevar toda la energía del decaimiento. Este modo de decaimiento demoró más en descubrirse que el beta más y el beta menos, justamente por eso, porque se acuerdan que dijimos que el neutrino era difícil de detectar. Entonces, hasta que los científicos no idearon alguna forma de detectar a los neutrinos, no se descubrió que existía la captura electrónica. Otra cosa que pasa cuando hay captura electrónica es un fenómeno que no es del núcleo, sino de la periferia, ¿no? Nosotros dijimos que en la captura electrónica hay un electrón orbital que es capturado por el núcleo. Y por lo tanto nos queda un hueco en la capa electrónica más interna. Y ustedes recordarán que cuando teníamos un hueco en las capas electrónicas, eso seguramente lo vieron en química general, los electrones más externos van a decaer hacia el centro y van a ir llenando esos huecos. Y en esos pasajes de los electrones de las órbitas más externas a las más internas, hay una emisión de energía bajo forma de rayos X. O sea que siempre que tenemos captura electrónica, vamos a tener emisión de rayos X que acompaña. Vamos ahora a ver cómo se calcula la energía máxima. Si bien en el decaimiento por captura electrónica la energía máxima no es muy importante, porque esa energía es la energía del neutrino, y el neutrino con los instrumentos normales que tenemos en un laboratorio de radioquímica no se puede detectar, de todas formas es un ejercicio interesante ver cómo se calcularía en ese caso la energía máxima. Otra vez planteamos la ecuación del decaimiento viendo lo que pasa en el núcleo. Tenemos el nucleido X más un electrón, va a dar el nucleido Y más energía. Pero ¿qué pasa? Este electrón es un electrón del propio átomo. Entonces, cuando consideremos las masas atómicas, tenemos que ver que ese electrón corresponde al mismo átomo y por lo tanto
nosotros vamos a tener que la masa atómica de X ya cuenta a ese electrón. Y por lo tanto, y en el caso del hijo, vamos a tener Z-1 electrones, o sea, los que corresponden, y por lo tanto la masa atómica del hijo cuenta la cantidad de electrones que corresponden. Por lo tanto, el delta M en la captura electrónica se calcula como masa atómica del padre menos masa atómica del hijo. Fíjense ustedes que el delta M, la diferencia de masa requerida para que ocurra la captura electrónica es más chica que la requerida para que ocurra el decaimiento beta más. Solo nos alcanza nuevamente con que la masa atómica del padre sea mayor que la masa atómica del hijo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el delta M mayor que 0 es una condición necesaria pero no suficiente. O sea, para que el decaimiento pueda ocurrir, tenemos que tener un delta M mayor que 0. Pero no siempre que nosotros calculemos el delta M y nos dé mayor que 0, eso significa que ese decaimiento en realidad ocurre. Como les decía antes, tenemos que fijarnos en los datos experimentales para saber si ese modo de decaimiento ocurre o no. Lo que sí es seguro es que si el delta M es menor que 0, entonces el decaimiento no ocurre. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un núcleo rico en protones o con deficiencia de neutrones? Con un n sobre z menor que el de la estabilidad. Tenemos dos posibilidades, dijimos, beta más y captura electrónica. Si la diferencia de masa entre padre e hijo alcanza, los dos modos de decaimiento son posibles. Si la diferencia entre padre e hijo de masa no alcanza, solo podemos tener captura electrónica. Entonces, si delta M menor que 2 por la masa del electrón, solo captura electrónica. Si delta M es mayor que 2 por la masa del electrón, podemos tener captura electrónica y beta más. Pero como dijimos, no siempre ocurren los dos. Lo que se ha visto es que a veces ocurren los dos, pero que hay una tendencia por la cual cuando Z es alto, predomina la captura electrónica, cuando Z es bajo, predomina la emisión beta más. ¿Por qué es esto? Porque cuando Z es alto, el núcleo es más grande y tiene más carga positiva y atrae más a los electrones, y por tanto el primer electrón está más cerca del núcleo y es más fácil de capturar. Cuando Z es bajo, tenemos un núcleo más chico, con menos carga positiva, los electrones están más lejos del núcleo y es más difícil que ocurra la captura electrónica. Esto, como dijimos, son tendencias generales, no son verdades absolutas. En cada caso hay que ver los datos experimentales. Ejemplos. Tenemos el iodo 125, que decae por captura electrónica, y arsénico 71, otro ejemplo de captura electrónica. Vamos ahora a la emisión alfa. La emisión alfa dijimos que ocurría preferentemente, no solo, puede haber algún nucleido con Z bajo en el cual haya emisión alfa, pero eso es raro. Preferentemente la emisión alfa se produce en nucleidos con alto Z, mayor a 83, implicando la pérdida simultánea de 2 protones y 2 neutrones bajo la forma de núcleos de helio 4. Vemos que pasamos de un nucleido que tiene Z protones y A nucleones a un I que tiene Z-2 protones y A-4 nucleones, más un núcleo de helio, que es la partícula alfa más energía, y la partícula alfa se lleva la energía. En este caso no tenemos emisión de neutrinos ni de antineutrinos, y por tanto la partícula alfa se lleva toda la energía como energía cinética, a menos que exista radiación gamma asociada, o sea, a menos que el nucleido I quede en un estado excitado, en cuyo caso parte de la energía se pierde como radiación gamma. En este caso, la energía máxima y el delta M y la energía máxima se calculan exactamente igual con masas atómicas o con masas nucleares. Y el delta M es masa atómica del padre, menos masa atómica del hijo, menos masa atómica del helio 4. Hay varios ejemplos
casi todos obviamente de Z alto, el polonio 210 es un ejemplo, ¿no? Y casi muchos de las emisiones alfa terminan en plomo. ¿Por qué plomo? Porque plomo es el último nucleido con Z menor a 83. Entonces muchas veces los decaimientos alfa ocurren en varios pasos hasta terminar en algún isótopo del plomo. La emisión gamma dijimos que se producía cuando el núcleo nuevo, el núcleo hijo, se produce en un estado excitado. Tenemos que el exceso de energía se emite como radiación electromagnética sin que haya cambio ni en el número de nucleones ni en el número atómico. Y nosotros no tenemos forma de calcular la energía de la radiación gamma porque esa energía depende de la diferencia de energía entre los niveles energéticos del núcleo. Y eso nosotros no lo podemos calcular. Esto es más o menos lo que tenía para decirles de la forma en que ocurre el decaimiento. Y ahora vamos a entrar, si no tienen ninguna pregunta, en lo que sería la cinética del decaimiento radiactivo. Vamos a ver la velocidad a la cual ocurre el proceso. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno. No, yo no. ¿No? Bien. Entonces, igual de todas maneras, ustedes no sé si saben que el área radioquímica está en el segundo piso. Si en algún momento les surge alguna duda, ustedes pueden pasar por la cátedra y siempre hay alguna persona, o casi siempre, que les puede contestar esas dudas. Y además van a tener las clases de ejercicios donde van a repasar estos conceptos, van a ver cálculos energéticos, cálculos de delta M, y también van a ver el tema de digamos, la predicción del modo de caimiento a través del N sobre Z. Eso va a ser en la primera clase teórico-práctica obligatoria que ustedes tengan, no me acuerdo ahora yo bien en qué semana, es después del receso por los parciales y los exámenes. Pero tienen profe, el cronograma. ¿Cómo? Perdón, yo luego te quiero hacer preguntas sobre eso mismo, lo de los laboratorios, porque vos la primera clase dijiste que caía la semana del 24, pero en No, el lo programa corremos una estaba semana más antes. adelante. Lo vamos a Ah, adelantar. ¿Ah? Genial, Lo genial. hablamos ahora al terminar el teórico bien, así yo paro la grabación y charlamos todo lo que quieran de aspectos prácticos del curso. Inclusive les puedo mostrar el cronograma, que lo tengo acá en la computadora y lo podemos compartir. Dale, gracias. El cronograma ya arreglado. Bien, bien. Bueno, entonces, vamos a ver aspectos cinéticos del decaimiento radiactivo. Y una cosa importante es que el decaimiento radiactivo es un proceso al azar. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos un único núcleo radiactivo, nosotros lo observamos y no sabemos nunca en qué momento va a decaer. Pero si tenemos muchos átomos o muchos núcleos radiactivos, lo que sí podemos saber, porque eso depende de cada nucleido, es el número de átomos desintegrados por unidad de tiempo. Eso es una característica de cada nucleido. Y eso es lo que significa que el decaimiento es un proceso al azar. No sé si ustedes ya han visto los modelos cinéticos, pero esto corresponde a un proceso cinético de primer orden. ¿Ah? La probabilidad de decaimiento es característica de cada nucleido e independiente de las condiciones físicas y químicas. Y esto es una característica de los procesos nucleares que es diferente de las reacciones químicas. En las reacciones químicas, la velocidad de una reacción va a depender de muchos factores. Primer factor, las condiciones químicas. Nos interesa saber si, por ejemplo, tenemos uranio. Para una reacción química no es lo mismo tener cloruro, sulfato o nitrato. Sin embargo, para un decaimiento radiactivo es exactamente lo mismo. Nos importa solo la naturaleza del nucleido y no su estado de combinación. Para una reacción química nos importa, por ejemplo, la temperatura. Nos importa, por ejemplo, la presión, sobre todo cuando tenemos una reacción donde alguno de los reactivos es gaseoso. Todo eso ustedes ya lo vieron. Sin embargo, en el caso de un decaimiento radiactivo, no nos importan las condiciones físicas, no nos importa el volumen, ni la presión, ni la temperatura. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos ni acelerar ni enlentecer una reacción nuclear
a través de un cambio en la temperatura, por ejemplo. Y eso lo vamos a ver más adelante, tiene ciertas implicancias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los desechos radiactivos, que nosotros no podemos de ninguna manera acelerar el proceso de decaimiento de esos desechos. Como les decía, el proceso radiactivo es un proceso de primer orden, y eso significa que la cantidad de núcleos desintegrados por unidad de tiempo es proporcional a la cantidad de núcleos presentes. Y la constante de proporcionalidad lambda se llama constante de decaimiento, y esa constante de decaimiento es lo que es característico de cada nucleido. O sea, la lambda, la constante de decaimiento, es característica de cada nucleido, independiente de las condiciones físicas y químicas. Además, la cantidad de núcleos desintegrados por unidad de tiempo lo llamamos actividad de una muestra radiactiva. La actividad es la velocidad de decaimiento, pero la actividad es igual a lambda por n. O sea, la actividad es proporcional a la cantidad de átomos y por lo tanto proporcional a la masa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en radioquímica normalmente no vamos a trabajar con la masa de la muestra radiactiva, porque las masas suelen ser muy pequeñas. Lo que nosotros tenemos son instrumentos que pueden medir la actividad. Y como la actividad es proporcional a la masa, la actividad va a ser nuestra medida de la cantidad de sustancia radiactiva. ¿Estamos de acuerdo? Volviendo a la ecuación esta diferencial, si nosotros la integramos, vemos que nos dice que la cantidad de núcleos a cualquier tiempo es N0 por E a la menos lambda por T. O sea que el decaimiento va a seguir una ecuación de tipo exponencial. Eso es característico del proceso cinético de primer orden. Si nosotros multiplicamos ambos términos de la ecuación por lambda, vemos que la actividad también sigue una ecuación de tipo exponencial. Graficando actividad versus lambda, tenemos una gráfica exponencial, pero a nosotros, yo siempre digo esto, por lo menos a mí, no sé a ustedes, pero creo que en general a todos nos gusta más tener una recta, porque la recta es más fácil cuando tenemos que hacer cálculos. Entonces, si nosotros graficamos logaritmo de la actividad versus t, obtenemos una recta, donde la ordenada en el origen es la actividad inicial y la pendiente es igual a menos lambda. De ahí podemos sacar la constante de decaimiento, que se acuerdan que dijimos era característica de cada nucleido. Entonces, la actividad de una muestra es la cantidad de átomos de la misma que se desintegra por unidad de tiempo. Y como dijimos, es una medida de la cantidad de sustancia. ¿En qué unidades medimos la actividad? La medimos en Becquerel, que es la unidad del sistema internacional y que es igual a desintegraciones por segundo, pero también usamos una unidad más antigua, que es el Curie, y un Curie es 3,7 por 10 a la 10 Becquerel. Esas son las dos unidades en las cuales vamos a medir la actividad de una muestra radiactiva. La constante de decaimiento dijimos que era característica de cada nucleido y representa la probabilidad de que un átomo se desintegre en la unidad de tiempo. Y dijimos que era característica de cada radionucleido, y la unidad es inversa de tiempo. Puede ser segundos a la -1, horas -1, días -1, años -1. El tema es que al ser la constante de decaimiento, tener unidades de inversa de tiempo, el valor de la constante de decaimiento no nos muestra tan intuitivamente si el núcleo radiactivo va a decaer rápido o va a decaer lento. Y por tanto se suele usar otro parámetro que también es característico de cada radionucleido, que es el periodo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración es el tiempo en el cual la actividad de la muestra o el número de átomos disminuye a la mitad. Ese tiempo es una constante debido a que tenemos un proceso de tipo exponencial. Y es también característico de cada radionucleido y se calcula como logaritmo de 2 sobre lambda.
El periodo de semidesintegración es lo que normalmente encontramos tabulado y se mide en unidades de tiempo. Y este sí nos indica rápidamente si el radionucleido decae rápidamente o lentamente. Tenemos radionucleidos que tienen T un medio de segundos o de minutos, y tenemos algunos que tienen muchos años de periodo, y eso fácilmente podemos darnos cuenta cuál decae rápido y cuál decae lento. Cuando tenemos dos radionucleidos que decaen independientemente, la actividad total va a ser la suma de los dos. Y no va a no va a seguir una ecuación exponencial, porque es la suma de dos. Entonces, si nosotros graficamos logaritmo de la actividad en función del tiempo, ya no tenemos una recta, tenemos una curva. Pero ¿qué pasa? Uno de los dos radionucleidos va a tener un periodo más corto que el otro. Y cuando tenemos uno de los dos que tiene un periodo significativamente más corto que el otro, después que el primer radionucleido decae, la recta total, la ecuación total de actividad contra tiempo, logaritmo de actividad contra tiempo, va a transformarse en una recta. Y eso nos permite calcular la actividad de cada uno de los dos radionucleidos por separado. Esto ustedes lo van a hacer en el primer práctico de laboratorio. Van a hacer una curva de decaimiento y van a hacer la curva de decaimiento de una mezcla, y van a aprender a calcular los parámetros tanto de un nucleido solo como de una mezcla de dos radionucleidos. No lo vamos a explicar ahora porque esto lo van a ver en detalle en el primer práctico del curso. Y por último, para terminar la clase de hoy, vamos a hablar de la tabla de nucleidos. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos aproximadamente 120 elementos químicos que están agrupados en la tabla periódica, pero teníamos muchísimos más nucleidos y los teníamos que agrupar de alguna manera para poder tener un acceso más fácil a los datos de esos nucleidos? Entonces, la tabla de nucleidos es básicamente una gráfica de Z versus N, donde cada cuadradito corresponde a un nucleido. Los isótopos están en una misma fila, o sea que cada fila corresponde a un determinado Z, o sea que todos los cuadraditos de una fila representan un único elemento químico. Los isóbaros, que eran aquellos que tenían igual A, aparecen en la diagonal, y los isótonos, los que tienen igual N, en las columnas. ¿Por qué nos interesan, por ejemplo, los isóbaros? Porque cuando tenemos decaimiento beta, ya sea beta más, beta menos o captura electrónica, el A no varía. O sea que se forma un isóbaro del elemento de partida. Entonces, en la tabla de nucleidos, si yo me paro en cualquier cuadradito y me muevo en la diagonal hacia arriba, o sea, hacia zetas crecientes, veo cuál es el producto de decaimiento beta menos. Y si me muevo hacia zetas decrecientes, disminuye Z, tenemos beta más y captura electrónica. O sea que la tabla de nucleidos está organizada de manera tal que nosotros no solamente podamos encontrar cada nucleido, sino que podemos fácilmente ver cuáles son los productos del decaimiento, sobre todo el decaimiento beta. A su vez, la tabla la tabla de nucleidos va a tener un código de colores. Este código de colores puede variar, ustedes tienen que fijarse. Esta que yo les muestro es las tablas más tradicionales que vienen en papel. Ahora ustedes pueden encontrar tablas de nucleido electrónicas, inclusive hay una aplicación para celular que tiene la tabla de nucleidos, que yo creo que solamente la gente de radioquímica tiene esa aplicación en su celular. Pero si a ustedes les interesa, la pueden descargar gratis, la tabla de nucleidos. Pero tienen que fijarse en cada caso qué código de colores tiene. En este caso nosotros tenemos, los negros son los isótopos estables. Los rojos son los que decaen por emisión beta más o captura electrónica. Los azules, los que decaen por emisión beta menos, y los blancos son los estados metaestables.
Los emisores alfa, que en este pedazo de la tabla no tenemos ninguno, aparecen en amarillo. ¿No? A su vez, dentro de cada cuadradito tenemos ciertos datos. Está el símbolo y está el A. ¿No? Este es el teluro 126. Por el color vemos que es un nucleido estable. Y esto que aparece aquí en un nucleido estable es la abundancia isotópica, o sea, el porcentaje de átomos de teluro 126 en la mezcla natural. En muchos casos, la mezcla natural de un elemento químico está formado por varios isótopos. ¿No? Y en la tabla de nucleidos tenemos la abundancia isotópica de cada uno de esos isótopos. Esto otro que está aquí no lo vamos a mencionar hoy. En este caso tenemos el selenio 77, que es estable y tiene 7,6% de abundancia isotópica, pero tiene un isómero metaestable con un periodo de semidesintegración de 17,5 segundos y una energía gamma de 162 kiloelectronvoltios. En esta tabla la energía gamma aparece en kiloelectronvoltios, pero la energía alfa y beta aparece en megaelectronvoltios. Todo eso es información que la propia tabla la tiene que tener, porque eso puede variar de una tabla a otra. En este caso tenemos tecnesio 99, emisor beta menos, 2,1 por 10 a los 5 años de periodo, y tenemos un isómero metaestable, el tecnesio 99M, 6 horas de periodo y una energía gamma de 141 kiloelectronvoltios. Los otros datos no los vamos a ver. Ustedes en este curso no van a manejar la tabla de nucleidos. Cuando precisen datos de un nucleido, nosotros se los vamos a dar. En los cursos con laboratorio, fundamentos de radioquímica y radiofarmacia que nosotros dictamos en el siguiente semestre, en eso sí, ustedes, los estudiantes, aprenden a manejar por sí solos la tabla de nucleidos. Ahora esto es solamente informativo. Acá tenemos el thulium 170, que es emisor beta menos, y esta épsilon significa captura electrónica. Y acá tenemos el americio 240, que tiene captura electrónica, tiene alfa y tiene esto que está acá en verde, que es fisión espontánea. ¿No? Esto simplemente a modo informativo para que ustedes sepan, si ven una tabla de nucleidos, más o menos qué significa cada cosa. Y esto era más o menos lo que tenía hoy para comentarles.